Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Dualog. Y bueno, tengo que deciros que este capítulo llegaba con bastantes problemas. Voy a ver si estoy grabando bien, porque si no, otra vez. Uno leveleé y no pude guardar al principio. Y ya tuve que empezar sin haber leveleado del todo. ¿Esto qué es? Ah, bueno, claro, vosotros no lo habéis visto. Y luego grabé el capítulo y se me borró. Conseguir restos, el objeto restos, que viene bastante bien. Lo conseguí leveleando, he leveleado un poquito, había leveleado a Shiftry. Aquí está, se lo vamos a dar a Hariyama, a Zabel. Levelé a rojo, pero resulta que no... Que claro, como no guardé... Se me puso la pantalla en blanco, tío, es una puta raya esta mierda, tío. Vamos a darle... A ver... Voy a procurar siempre dejar el botón de pausa en Pokédex, porque si no luego, cuando se me buguea no sé cómo guardar. Seguro. En el anterior capítulo ya había capturado un Pokémon, que bueno, lo voy a decir, era Swinub. Pero como no lo guardé, he hablado con Dani y mejor que repita el capítulo. Así que bueno. Vamos a seguir para adelante. Joder, si nos dejan. Lleva el Swinub porque me da igual, porque el Tyranitar a todos los mata con avalancha. Mirad, si... Se le hace, por ejemplo, brazo pincho al Kadabra. Y lo mata de un golpe. Tyranitar le hace finta, y no es muy eficaz, es un poco tontito. Y se suicida, el Tyranitar. Ese ya sube a nivel 17. Así era fácil levelear, ¿sabéis? Es lo que he hecho, ir contra Pokémon salvajes y ir leveleando. Luego veréis a Hariyama, a Vespiquen a nivel 21 y Hunter creo que está al nivel 20, creo. Sí, bueno. Vale, esto lo vamos a abrir. Ya levelearé yo fuera de cámaras. Que el siguiente el gimnasio está a nivel 25. Y seguramente sea el combate de mañana. Y mañana será seguramente si no es mañana, es pasado, el capítulo contra Dani, del Dual Lock. El combate, así que bueno. Lo haremos a través de Showroom. No sé cómo se llama la aplicación. Showdown creo que es. Eso para darte las gracias, acéptalo por favor. Campana alivio, sí me acuerdo de que nos daba la campana alivio. Vale, que la estaba liando. Seguro que nos volvemos a encontrar. Hasta la vista. Nada. Ya sabéis, podéis dejar un like, suscribiros si no estáis. Usar apoyo a esta serie de Pokémon, que sé que no es lo que más apoyo tiene, pero voy a seguir subiéndola. Vale, estos pescadores los haré, ya lo dije fuera de cámaras en otro capítulo. Ya sabéis que si se me muere un Pokémon lo digo, o sea, no tengo problema. Mira, vaya, vamos a... Aquí... Ah, bueno, sí, aquí ya hemos capturado en esta ruta. Vale, vaya naranja, sí. Vamos a pasar un poquillo rapidillo. Ahora voy a poner el móvil a cargar un poco, que ya... Que lo tengo ahí sin batería casi. Sí, recogemos la valla naranja. Me hacía ilusión el Swinub, tío. Aunque en un random lo difícil es evolucionarlo a Mamoswine. En otro capítulo lo llamé resucitado, no ha comentado nadie nuevo, así que bueno. Sí. Si vamos a coger un Swinub lo pondremos resucitado. Así que vamos para allá. Ah, y toda la turrita. Ahora estamos en Ciudad Vetusta. Eso es del equipo Galaxia. Vamos a ir por aquí por arriba, porque nos encontrábamos al rival que nos enseñaba una estatua, que yo ya esto ya lo he visto. Hola Iván. Has venido a ver la estatua de Pokémon, ¿verdad? Yo te llevo. No llevo una estatua. Es un poquito pesado, pero bueno. Y luego podremos ir a capturar Pokémon, que está bastante bien, la verdad. Ahí está Helio, creo que era. ¿Pero qué? Helio. Así que esta es la estatua del Pokémon de Vetusta. El espacio y el tiempo dan forma a nuestro mundo en una espiral. Palkia y Dialga se refiere, entrelazada. Los Pokémon del tiempo y el espacio son venerados en Sinnoh. El mito de Sinnoh hay que averiguar lo que tiene de cierto. No sé cuál era el del tiempo y cuál el del espacio. Con permiso, apartaos. Un poquito chulito, ¿no? El soplapollas este. Luego aquí nos dan la bici, creo, pero hay que ir antes contra el equipo Galaxia, así que bueno. Primero haremos el gimnasio. O no, puede que primero hagamos el edificio para ir leveleando, porque hasta nivel 25 nos queda bastante. Sí, bueno. Sí. Va a haber la estatua. No creo que eso sea muy pesado, yo que
Ya he vivido esto, así que bueno. Vamos a ir para aquí, para la ruta. No me acordaba de cómo se llamaba. Aquí podemos capturar en la ciudad. Si tuviéramos la caña, que pueden que nos la den. Sí, bueno. Ruta 211, ojo. Primer Pokémon de ruta que es... Bonita, ojo. ¿Tenemos alguno? No, no tenemos ningún tipo fuego. Pues vamos a cambiar a... Ojo, no ha sido... Y el tipo fuego nos viene bastante bien. Vamos a cambiar a Hariyama, que aprendió palmeo, creo que es lo que no habéis visto. Día soleado. Ojo, cuidado, que el día soleado potencia los ataques tipo fuego, Esfera Ural creo que le mata, así que vamos a empezar ya con Pokéball. Ojo, este bonita, sería bastante clave capturarlo. Doble filo. Se hiera a sí mismo, vale. Casi se quita más a él que a mí, pero bueno. Creo que no tengo pociones. Ah, tengo los restos, claro, claro. Ah, pues no había caído, perfecto, entonces me va a ir curando poco a poco el chaval. Me va quitando vida, pero va a quitarse más a él que a mí. 1, 2, 3. Vámonos, Ponita atrapado. ¿Cómo podemos llamar a este Ponita, tío? Caballo de fuego. Fueguín, vamos a llamarlo. Que no se me ocurren otros nombres. Si me comentáis más gente, pues puedo poner otros nombres. Fueguín. Asturiano ya murió, eso me dio pena, pero bueno. Seguimos con 11 vidas, que está bastante bien. ¿Qué? Ojo, que nos podía haber salido. Swinub, ¿veis? Ay. En verdad me daba igual uno que otro. Porque yo acepté que Swinub no podíamos ir a evolucionarlo a Mamoswine. Sí, bueno. Vamos a ver... joder. Fueguín, que es que me había entrado justo la tos, tío, y me he quedado pillado. Bastantes buenos datos para rayos, doble filo y alevo. Ah, pues ya puedo aprender un ataque tipo fuego, porque si no vamos mal, Este gimnasio se supone que es tipo planta, pero bueno, ya sabéis que es random. Un entrenador. Ojo, Zubat, ¿no te parece ya? ¿No te parece ir a un niña saliendo del descubierto? Ojo. ¿Cómo estoy hoy, Woodbacker por la mañana y estoy un poquillo espeso, la verdad. Vamos ya a 8 minutos. Mesprit. Bueno, pues... Brazo pincho. Retírate. Ojo, Tú y la inteligencia del juego este de retirar. Y me saca aquí. Me saca el granizo. Bueno, es súper eficaz, ¿no? Es tipo agua. Ah, para tu casa. Mete el granizo, cuidado. Poca broma. Vale, lo que vamos a hacer... Si saca Mesprit... Macho. Vamos a cambiar a... Mesprit, venga, ¿por qué no? Tengo que levelarlos todos al 25 y ahora que tengo 5 Pokémon me va gustando más. Ya tendréis abajo en el layout. Es una cosa que me encanta, tío, hacer el layout. Y yo pensaba que me iba a dar bastante pereza y me encanta hacerlo, la verdad. Se me da bastante bien con el Photoshop, no es muy eficaz, pero bueno. Lanzamugre, no me envenenes. Vale. Pasamos rápido. Sube la velocidad. Bueno, ya era más rápido antes, así que tampoco está. Vamos a cambiar a Culebrilla, venga, que está en nivel 20. Shiftry ya lo ha visto. Ya lucha contra él, así que también le darán experiencia, supongo. Vale. No, me ha sorprendido lo que quita el Pokémon. Pero bueno. Vamos a hacerle... Uy, Luz Lunar aprendió. Pensaba que tenía Quiet. Pues espero que Hidrocañón le mate, Mátale, Vale, sí, le mata. Tenemos el agua mística esta, así que bastante bien. Has ganado, chico ninja. Tiene $112. Porque dólares... Vamos... Creo que no hay otra ruta para capturar, pero bueno, vamos a ver. Me gustaría tener ya más Pokémon para el gimnasio. Vamos a ver. Me choca, que no tenga buenos ataques el fueguín, pero bueno. Mapa. Quiero ver el mapa.
Ruta 211 y Monte Corona. Vale, me sonaba que aquí había una cueva. Pues vamos a ir. A ver si podemos cazar un Pokémon. Mira para el otro lado. Mira para el otro lado. Tú. Tío, llevaba media hora. Cuando he llegado, tío, estaba mirando para la derecha, tío. Para la izquierda, perdón. Para su izquierda, para mi derecha. A ver. ¿Qué me saca? Este me quite vida, me va a rayar, Me quito una vida. Vale, rojo, vale, perfecto. Es agua veneno, pero creo que sigue siendo súper eficaz. Brazo pincho. Vale, es neutro. Pero lo mata. Perfecto. Y eso que brazo pincho solo tiene 60 de potencia, pero bueno. Rojo sube a nivel 18. Realmente me gusta el equipo que tengo. Relicanth. Seguro. Seguimos. Tipo agua roca. Y le deben matar de un golpe. Es por 4, Sí, es por 4 ya. Fuera nivel 18. Lo mismo si fuera por 2. Si fuera nivel 18 no le mataba, pero bueno. 763. Es que me dan una sobrada de experiencia, tío. En nivel 19. Y vamos a ir ahora a la cueva a ver qué nos dan. Lo bueno que ahora creo que salva Bonita. No sé, a ver, Bonita ¿cuántos peces tiene? 38. Al resto no le mata un... qué pocos peces tiene Culebrilla, ¿no? No, comparado con Hariyama y Vespiquen, tío. Tiene bastante pocos. Vamos a ver de estadísticas cómo va el equipo. Muy buen ataque de Shiftry. No se lo pueden bajar encima. Buen ataque especial también. Malas defensas y buena velocidad. Junte sigue con su sobrada de ataque, defensa y ataque especial. No tiene mala defensa especial y absorbe electricidad. Está bastante bien. Tengo que acordarme. Hariyama, buen ataque y malas defensas, la verdad. Lo que pasa es que tiene mucho PS. Y aguante, que es muy clave. Buena defensa de Vespiquen, buena defensa especial, es un Pokémon defensivo. Y buenos ataques, muy mala velocidad. Y Bonita, que lo veremos leveleado porque ahora es un poco raro lo de... O sea, si está a nivel 14 no lo podemos comparar con el resto. Y vamos a ver ahora Monte Corona, Vamos a capturar aquí un Pokémon, a ver qué nos sale. Primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que Buizel. Ojo, Ojo, Buizel. Ya tengo un tipo agua, pero me encanta Floatzel. Es un Pokémon muy característico en la cuarta generación. Así que ojo, Pokéball cuando me quedan 11, vale. Vamos a ver. Buah, no se mueve. Va a ser jodido, no sé cómo quitarle vida a ese Floatzel, la verdad. A este Buizel. Cola ferra, ¿cuándo me quita? Bastante, Poca broma la cola férrea. Venga, captúrate, por favor. 1, 2, 3. ¡Ah! A 1, tío. Agua lodosa, cuando me quita, poco. Vamos a pasar un poco rápido. Después de esto hay que comprar Pokéball, la verdad. Vale, se quedan 2. Agua lodosa. Después de este cambia, va. A Culebrilla, yo creo. O a Hariyama. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¡Hostia! 6 Pokémon para el equipo. Esto es lo que quería, tío. Esto es lo que quería. Pues, ¿cómo lo vamos a llamar a Buizel? Flotador o... Pokémon Nutria. Es que ya hemos llamado otro Fueguín. Iba a llamarlo Flotín, tío. No sé cómo llamarlo, tío. Flotete o algo de flotar, tío. ¿Flotador? No, es que flotador es muy... No sé, tío, cómo llamarlo. Flota. Vamos a llamar flota y punto, tío. No sé muy buenos nombres, pero claro, si no me comentáis que os queréis que os diga. Pues tenemos un muy buen sexteto. Mira cómo está el montañero mirando para el otro lado, el hijo puta. Conmigo no se mueve, tío. Aquí habrá algún objeto oculto, deduzco. Y para mañana levelaré. Lo que vamos a hacer... Uy, weávil, tío.
Es muy... ¡Huye por tu madre! ¡Frío polar, el hijo de puta! ¡Frío polar, tío! ¿Quién es mi Pokémon más rápido? Es que creo que es rojo, tío, que es lo peor de todo. 41. Es rojo, tío. Vamos a ver. Buizel. Tipo agua. Enjambre. Potencia los ataques de tipo bicho en un apuro. Pues eso me suena la polla. Aquacola. Cola férrea. Agua lodosa y recuperación. Bastante buenos ataques, ¿eh? Aparte va bien de ataque especial y ataque físico. Y voy a mirar un momento. Si me permitís. Aunque ya habrá Google, se sigue viendo el juego, ¿no? Vale. Voy a buscar... Un momento, ¿eh? ¿En qué nivel evoluciona? Vosotros seguís viendo... Si se escucha un poco más lento. Vamos a luchar hoy contra... Joder, va bastante petado de esto, ¿eh? No, Wikidex. Vamos a luchar hoy contra... Venga, como estoy haciendo perder aquí... Bueno... No sé si el primero... El primero seguro. Nivel 26, ¿eh? Para este no puede evolucionar. Vale, pues vamos a seguir. Aquí no hay objeto. Y aquí tampoco, vale. Vamos a ir a curar. Ojo el frío polar, como me hubiera matado rojo otra vez. Sería muy injusto, tío, que muriera de un frío polar y de un... ¿Cómo se llama? Y de un furia dragón, tío. Los dos rojos que he tenido. Vamos a... Ojo, Cintia, sí, Cintia. No me acordaba. Anda, ¿eso que llevas ahí? Es una Pokédex, joder, me trae un montón de recuerdos. Ay, perdona, ¿cómo te llamas? Ole, Van, procuraré no olvidarme de tu nombre. Yo me llamo Cintia y al igual que tú me entreno Pokémon. Últimamente por curiosidad estoy estudiando la mitología Pokémon. Aquí en Ciudad Vetusta verás la estatua de un antiguo Pokémon. ¿La has visto ya? Se trata de un ser mitológico extremadamente peligroso. ¿Quién sabe lo mismo te encuentras con alguno de carne y hueso mientras viajas con tu Pokédex? Tengo una idea, toma, puede que te sea útil. Corte, esto era lo que me daba. No sé si lo he dicho antes, pero vamos, me acordaba de que me daba corte a alguien. Lo que no recordaba es que fuera Cintia. Recuerda que durante tus viajes puedes utilizar el movimiento corte aprendido con la máquina oculta. Sí, pero primero tenemos que vencer al gimnasio. ¡Ah! Primero hay que hacer el gimnasio. Pensaba que primero podíamos hacer el edificio Galaxia, pero creo que el edificio Galaxia es este, si no me equivoco. Y... sí. Y necesitamos corte, entonces primero debe ser el gimnasio. Pues voy a luchar contra el primero. ¿Cuánto llevamos? 18 minutos, vale. Voy a luchar contra tal vez los dos primeros secuaces del gimnasio. Y para mañana levelearé a nivel 24 todos, supongo. Tampoco sea un abuso, pero oye. Aquí ya sabéis que en mi random, no sé por qué, se potencian más los... Es más probable que si tú capturas un Pokémon tipo agua, como Weasel, tenga movimientos como Aquacola. Vamos a poner de primeras... Sí, con rojo estamos bien, yo creo. No me acuerdo los Pokémon que me sacaban los de gimnasio, y eso es un problema. No perdí ninguna vida, en el... Si no lo hubiera dicho en el capítulo repetido. Así que bueno, como... O sea, me gustó que pasara lo de rojo porque en el fondo demostraba que era sincero. Hola, soy Cardenia, la líder del gimnasio de la ciudad. El último que me retó fue un chaval con unas prisas increíbles. Su nombre era Rubial y me habló de ti. Me dijo que había otra persona de camino dispuesta a retarme. Me puso los nervios. Mi gimnasio nadie puede enfrentarse al líder, o sea, a mí hasta el final. Primero hay que batir a todos los demás, entonces, de gimnasio. Te estaré esperando al fondo, no me decepciones. Joder, no sé qué me pasa hoy, tío, me estoy trabando mucho. Vale, pues entramos, vamos con rojo, vamos con nuestro equipazo. Y para adelante. Hay que luchar contra todos. Y vamos a luchar contra los dos primeros. Esta es la de la derecha. No sé si veis el ratón cuando lo muevo. Creo que sí, pero no estoy seguro. Magneson. Ah, sí, cierto. Luego vamos a sacar a... ¿Qué ha potenciado el ataque especial? Vamos a sacar a Zabel. Electrocañón. Menos mal que lo ha fallado. No me iba a matar, pero me había hecho bastante daño. Y el palmeo, creo recordar que lo mataba.
Sí, lo mata, lo mata. Aparte aquí no tiene robustez como es la habilidad random. Ay. Victory Bell. Cambiar Pokémon. Speakwing. Ojalá aprenda un ataque tipo fuego, tío, nuestro Ponyta, la verdad. Vamos a ir con el ataque. Tiene todos los ataques tipo... Vale, se envenena, pero bueno. Creo que también me lo envenenó en el otro, no estoy seguro. Voy a ir directamente, No voy a ir a curar, ya curaré fuera de cámaras. Gimnasio 22 y vamos a pasarlo rápido. Vamos rápido. O bueno, quizás lo vamos a dejar por aquí, que es minuto 20 y ya me ha alargado bastante. Y mañana tendréis el combate en el gimnasio. Y después del combate de gimnasio será el combate contra Dani, que lo subiremos por la noche a nuestros canales. O sea, bueno, no me rollo más. Disculpad por dejarlo aquí, pero bueno. Espero que os haya gustado. Suscribiros si no estáis para no perderos ningún vídeo más. Dadle un like si os ha gustado. Compartirlo para que pueda llegar a más gente. Y adiós.